Amén. Amén. Le voy a pedir al hermano Samuel si puede levantar una oración antes de la palabra, por favor. Padre Santo, he aquí, Padre, tu pueblo. Seguimos en tu presencia. Gracias por tu amor y misericordia, Padre, porque nos permite poder expresar lo que hay en el corazón, Padre bendito. Hoy usted está trabajando en nuestras vidas. Padre, usted está obrando en nosotros. Usted tiene algo preparado para nosotros este día. Y usted nos ama, Padre, con todas nuestras imperfecciones. Oh Dios, cuán grande es tu amor que tú no nos miras. Nuestro pecar, Señor, en nuestros actos quizás cometemos errores porque somos humanos y siempre los vamos a cometer, Padre, pero queremos seguir avanzando. A pesar de que hay errores quizás, Padre Santo, pero queremos seguir avanzando y le pedimos en esta hora que usted prepare nuestros corazones para escuchar de su palabra. Padre, prepare al predicador que trae hoy esos manjares que usted tiene para los suyos. Estamos dispuestos, Señor, a escucharle. Hable según sea su voluntad y denos, Señor, los que usted nos quiera dar en esta mañana. Nuestros corazones están abiertos, Señor. Nuestro entendimiento, en este momento nos dedicamos a escuchar su voz. Sea manifestado, Señor, en Cloquir, en esta mañana, en los que estamos conectados, y Padre, bendiga también a los que muchos hoy no lo hicieron por algún motivo diferente, Padre. Pero hoy día, Señor, estamos aquí escuchando, preparándonos a escuchar el gran mensaje que nos tiene hoy para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder reunirnos, mirarnos cara a cara y escuchar su voz. Gracias, Señor. Estamos con nuestros oídos para oír su palabra. Amén. 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 Gracias, hermano Samuel. Bueno, hermano, otro domingo más donde nos reunimos para alabar a Dios. Como decía mi esposa, tenemos la oportunidad de hacerlo a través de esta tecnología de la plataforma Zoom, que para muchos ha sido complicado, pero para otros ha sido de bendición. En el caso de nosotros como congregación ha sido de bendición. Si ustedes pudieran haber escuchado testimonios de pastores, hemos tenido la suerte con mi esposa de conocer historias, verdades de otras iglesias, donde hay iglesias que están desesperadas porque ellos no tienen conexión ni siquiera por Zoom. Se les está yendo la gente, están perdiendo relación con las personas. Es complicado la situación para muchos, sobre todo cuando son pastores de mucha edad que no se manejan con la tecnología y no tienen personas que los puedan ayudar en esta área. Otros han trabajado con plataformas de Facebook Live y enlaces en vivo, pero no tienen esta conectividad que tenemos nosotros. Y los que tienen Zoom, gracias a Dios, han podido trabajar este tipo de plataforma y poder llegar a otros lugares o a otras familias donde antes no habíamos llegado. Nosotros, desde que partió la pandemia y hemos estado usando las tecnologías, gracias a Dios hemos crecido, hemos podido estar con las personas en casi todo momento. Estamos usando las plataformas de WhatsApp, de Facebook, bueno, fotos en Instagram. Ahora tenemos el tema de Zoom, donde estamos reunidos. Y de verdad me alegra mucho tener esta posibilidad de hacerlo. ¿Por qué le hago toda esta antesala? Porque estas son herramientas. Estas son formas que nosotros hemos tenido que aprender a capacitarnos y adaptarnos a los cambios que se han venido en este tiempo. A través de la historia del cristianismo y a través de la historia de la humanidad, siempre han habido cambios fuertes en la historia, donde sobre todo el cristianismo ha tenido que adaptarse para entregar su mensaje. Han habido periodos de persecución, han habido periodos de mucha libertad, ha habido momentos de avivamiento, nuevamente ha habido periodos de persecución. Todavía en la actualidad hay lugares donde el cristianismo no se puede predicar. Entonces, el adaptarse a las circunstancias
a través de las herramientas que se nos está entregando en los tiempos, es algo que Dios ha ido capacitando a cada uno de las personas que pertenecemos al remanente de Dios, que queremos predicar su palabra, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una lucha espiritual constante. Nosotros sabemos que hay un enemigo que no quiere que nosotros podamos entregar el mensaje de Dios como corresponde. No quiere que nosotros hablemos de Jesús y de su salvación a todas las personas para que todos tengan el privilegio y el honor de conocer a este Dios maravilloso tal y como lo conocemos nosotros. Hemos tenido un montón de impedimentos en la vida como cristianos y como iglesia en general, que siempre se han puesto como estorbos para poder entregar el mensaje. Pero bueno, muchas veces, esos estorbos o esas situaciones la hemos vivido o la hemos provocado nosotros mismos por desobediencia a Dios, por no preocuparnos o por hacer lo que no debemos hacer o lo que no nos corresponde hacer según lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 23. Yo les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que tengo yo. Lo más probable es que ustedes tengan Reina Valera 1960, así que no hay problema, pueden seguir igual la lectura, pero lo voy a leer con esta versión. Dice lo siguiente en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19 al 23. No había herrero en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Para contextualizar, en el capítulo 13 vamos a ver que Israel se encontraba todavía en batalla contra los filisteos, siendo ya Saúl rey, y en algún momento Saúl atacó un campo de los filisteos, un lugar donde ellos estaban, ya, y que no lo hizo de buena manera, o sea, lo hizo digamos, de una forma un poco traicionera a lo que se conocía como guerra en ese momento. Y para más remate, Saúl se empezó a perder popularidad dentro de lo que él estaba como rey, y llevaba poco tiempo como rey en ese entonces, donde incluso cuando él se vio angustiado, él hizo algo que no le correspondía. Él levantó un sacrificio a Jehová en el nombre de él. Y el que tenía que levantar el sacrificio en ese momento era el profeta Samuel. Cuando Samuel le dice, oh, ¿qué has hecho? Le dice, bueno, yo me vi en la necesidad de que no estaba teniendo la gente, se me estaba yendo, y tú no llegabas. Entonces, como tú, que eres el profeta, el hombre de Dios, no llegabas, yo hice un sacrificio a Dios para que Él me respalde en la batalla que estoy tomando. O sea, completamente fuera de lugar Saúl, tomando un lugar que no le correspondía a él, ya porque el que tenía que hacer el sacrificio era, en este caso, Samuel.
Y Samuel, la respuesta que le da, le dice: has sido completamente insensato, lo que has hecho no corresponde. Por causa de eso, Dios ya ha levantado a otro que te reemplazará. Y estamos hablando de David, posteriormente. Bueno, a raíz de eso, nos encontramos ya más adelante que Saúl y Jonatán empiezan a contar la cantidad de personas que tenían para ir a la guerra contra los filisteos. Pero resulta que ellos empezaron a ver una cantidad de personas que también no era tan insignificante, o sea, tenían una cantidad de personas, pero se encontraron con un problema muy grande. En Israel, del verso 17 en adelante, dice: no se encontraba herrero. Como tema de hoy, la predicación se llama Herrero de espadas, forjadores de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Los filisteos fueron inteligentes en el sentido de coartar las posibilidades de que Israel pudiera levantar guerra contra ellos. Quitaron a las personas que eran importantes para fabricar el armamento. Los herreros de la época no solo fabricaban espadas, sino también que ayudaban a los utensilios que tenían que ver con, como lo vemos ahí, con el tema de la agricultura, de poder cultivar. O sea, cortaron estratégicamente al oficio o a la profesión que ayudaba a Israel en su desarrollo y en su crecimiento. Cortaron a los herreros. Entonces Israel, cuando tenía que hacer algo que no fuera de la guerra, sino que arreglar sus utensilios para la subsistencia de su desarrollo, no tenían herreros y tenían que acudir, ¿dónde? Al enemigo. Para poder ellos desarrollarse, tenían que acudir donde aquellos que estaban en guerra. Hermanos míos, si nosotros hoy en día nos consideramos el pueblo de Dios, muchas veces Dios nos está capacitando para que nosotros seamos los herreros del pueblo. Cada uno con el don que tiene, cada uno con lo que ha ido desarrollando, es un herrero que forja parte de la espada o parte de los utensilios para que el pueblo se desarrolle. Cuando nosotros dejamos de capacitarnos en el Señor, ya sea a través de la Escritura, ya sea a través de la relación íntima con Dios, estamos permitiendo que el enemigo corte lo esencial de nuestras vidas y lo esencial para el desarrollo de una iglesia o de una comunidad cristiana. Siempre decimos: Señor, forja nuestras vidas, Señor, haznos como barro, obra en nosotros. Y eso está bien, porque Dios es el máximo alfarero. Pero Dios muchas veces nos está capacitando para que nosotros aprendamos a usar esto, nuestra espada. Pero si no somos herreros que saben edificar, que saben cuándo dar el martillazo, cuándo templar el metal, cuándo poner el fuego exacto para que el metal tenga la temperatura adecuada. Si no sabemos hacer eso, no tendremos espadas afiladas. Por mucho metal que tengamos, hermanos, si nosotros no nos preparamos, por mucho que tengamos Biblias y Biblias caras en nuestras casas, si no sabemos leerla, no tenemos comunión con el Señor, no tomamos en consideración lo que la Escritura dice, solo tenemos metal que no tiene filo porque no sabemos ocuparlo. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia tiende a buscar dónde está el enemigo, porque en su pueblo no encuentra herreros. Sin herreros, hermanos, el pueblo queda a merced del enemigo. Verso 19 dice: no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían. Más encima, eran enemigos los filisteos, enemigos del pueblo, no permiten. Ellos tomando autoridad, ejerciendo poder sobre el pueblo de Dios.
Muchas veces nosotros pensamos que si podemos acudir a aquellos que no son cristianos y todo, que a veces sí, pero cuando nosotros ejercemos la autoridad, cuando nosotros sabemos que Dios los va a poner a ellos a favor de nosotros, no cuando nosotros dependemos de ellos, porque nosotros tenemos falencias de herreros. Un herrero comete la falencia cuando no conoce las herramientas que ocupa, cuando no realiza la labor que debe hacer. Y lo otro más importante, cuando no quiere obedecer. Cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, cuando no queremos, nos rehusamos completamente a hacer lo que Dios nos ha dicho, a utilizar nuestros dones, como lo hemos visto el día viernes, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que era hacer el bien? Es utilizar nuestros dones a favor de otro, ser instrumentos de paz. Cuando nosotros nos rehusamos a eso, estamos permitiendo que el enemigo corte los herreros de nuestra comunidad. Cuando la gente acuda a nosotros, no va a encontrar herrero. Va a tener que ir a donde le cobran más. Verso 20-21 dice: entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Y les cobraban el doble, pagaban más de lo que tenían que pagar. Y más encima, piensen, si estoy en guerra con un pueblo y viene ese pueblo enemigo porque no tiene quien le haga armamento, quien le haga sus herramientas para el arado, significa que hay un menosprecio para ellos, que significa que hay un menoscabo, donde si yo le arreglo esa herramienta a la perfección, ellos pueden desarrollarse. Lo más probable que el enemigo le haga, como decimos nosotros, un arreglo medio trucho. Capaz que le pase lija por fuera, pero jamás le sacará filo a la herramienta que necesita. Por ende, el desarrollo de ese pueblo no será el adecuado, porque la herramienta no funcionará como debe funcionar. No hay un instrumento adecuado para la labor. ¿Cuántos de aquí realmente les gustaría no solo escuchar la voz de Dios como oyente y decir gracias, Señor, porque yo te escucho, sino que decir gracias, Señor, porque soy un instrumento en tus manos, soy un herrero que puede forjar espada, soy un herrero que puede armar esa hoz, esa hacha para la labor de la iglesia, para el crecimiento del pueblo? Porque es la forma que tengo de ser tu soldado, Señor. Nosotros decimos que nuestro Dios pelea nuestras batallas, y es una gran verdad. Dios siempre nos está dando la victoria, pero a través de la Escritura encontramos del Génesis y Apocalipsis que dice que Él pelea nuestras batallas, pero hay cosas que nosotros debemos realizar. Dios te da la victoria, pero cuando hacemos el trabajo. Y si no hay herreros, ¿a quién acudiremos? Si no somos herreros, ¿cómo podremos ayudar? ¿Qué instrumento de paz seremos? ¿A cuántos tenemos que debemos entregar el mensaje de salvación? Pero si no tenemos la preparación, no tenemos el arma afilada, no tenemos espada, ¿cómo nos presentaremos a pelear contra estos filisteos? Sin armamento. El verso 22 dice: por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Sabe, hermano, por qué nosotros cuando llega el momento más difícil y entramos en una angustia tremenda? Perdón, Saúl y Jonatán, ¿por qué entramos nosotros? Perdón, igual que Saúl y Jonatán, ellos eran los únicos que tenían espada. Pero ¿sabe por qué nosotros a veces entramos en angustias por las situaciones? ¿Por qué nosotros nos desesperamos? Porque nuestra humanidad nos dice que no podemos. ¿Y cuánto alimentamos más esa humanidad? Cuando nos olvidamos de que Dios es el que nos prepara.
Hasta el cansancio hemos escuchado que Dios sobrepasa todos nuestros problemas. Pero aún así, cuando viene la dificultad, nosotros nos desanimamos hasta el punto que no encontramos salida. ¿Por qué? Si Dios es nuestra salida. Eso pasa porque en algún momento no hemos encontrado herreros y no hemos sido herreros. No hemos forjado nuestras herramientas. No hemos forjado nuestra espada. No hemos hecho el trabajo de tener nuestros instrumentos de paz preparados para el momento de la batalla. Amén, ¿se entiende? La batalla nosotros la tenemos constantemente todos los días. Tenemos familiares que no conocen a Cristo. Tenemos vecinos, tenemos amigos. Tenemos personas que no necesitan una crítica, no necesitan un piedrazo. Necesitan la espada de amor de la Escritura. Seamos forjadores de Cristo. Usemos nuestra espada para derrotar al enemigo, no para tajear a la persona. Nosotros a veces malentendemos, creemos que la Escritura es para cortar a la persona y no para vencer al enemigo. Nosotros debemos usar la espada para cortar aquellas cadenas que atan a la persona, pero no para dañar a la persona. Seamos buenos herreros. No afilemos nuestras herramientas donde no corresponde. Ser un instrumento de paz es aquel que tiende la mano, es aquel que dice, yo serviré al Señor en todo momento, con amor al prójimo. Ese es el que pelea la batalla, ese es el que puede ir al frente con una espada en la mano y no esperar que llegue un rey y el príncipe solo con la espada. Porque a veces los reyes y los príncipes no están donde nosotros pensamos que debieran estar. Y a veces no son suficientes para la batalla. Por eso nosotros debemos estar todos preparados. Debemos manejar el fuego, resistir el calor. El herrero se expone a temperaturas muy fuertes para poder forjar esa espada. Y tiene que tener la sabiduría necesaria y la habilidad para templarla. Fuego y frío, extremos. ¿Cuántas veces hemos pasado por los extremos? Por el calor y por el frío. Por los problemas agobiantes y por aquellos que parecieran que ya no tienen solución. Aquellos que nos ponen en un exceso de estrés y aquellos que nos desaniman. ¿Dónde está el temple? ¿Dónde está el temple de nuestra espada? La katana, que es la espada japonesa, se considera una de las espadas de la antigüedad de mayor filo del mundo hasta el día de hoy. Y tiene una fabricación espectacular. Demora 6 meses una espada, una katana real, en hacerse, que es la espada, la katana imperial que le dicen. Es una katana, pero que tiene un filo único. Una persona la puede partir por la mitad, como si fuera una gilet. Pero la fabricación de esa katana, del forjador, del herrero que forja esa katana, sabe cuándo esa katana está lista, cuando en la última temple, que lo pasa por el fuego y lo pasa por el agua, la katana se inclina. La katana toma una curvatura, una leve curvatura. ¿Se ha fijado que la katana es así? ¿No es derecha? El herrero japonés dice que cuando la katana se doblega ante su creador, esa katana está lista. Esa katana toma la curvatura porque se inclina ante quien las está creando. Aquel que le propinó golpes, aquel que la puso en calor, aquel que la puso en el frío. Así como nosotros, así como la katana, nosotros debemos inclinarnos ante nuestro Creador. Pero así como nuestro Creador nos enseña
cómo Él nos afila, cómo Él nos prepara. Nosotros también debemos ser herreros para aquellos que están llegando, para aquellos que tienen necesidad, enseñarles a que ellos se dobleguen ante Dios, de ser capaces de decir como Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. He ahí un forjador que entiende lo que es haber sido forjado y que se convierte también él en un herrero. Para que no llegue como llegue el día de los filisteos, que el enemigo corte o saque a aquellos que fabrican ese instrumento para el desarrollo y para la guerra, para que puedan vencer de Israel. No dejemos que el enemigo destruya nuestras vidas como él quiera. Y no es que él va a llegar y va a hacer algo, no. Nosotros le abrimos las puertas cuando perdemos en la comunión con el Señor. Nosotros le abrimos las puertas cuando perdemos el conocimiento con las Escrituras. Nosotros le abrimos las puertas cuando no queremos acercarnos al Señor. Nosotros le abrimos las puertas al enemigo cuando nosotros creemos que Dios está lejos y no reconocemos que Dios está en nosotros. ¿Se entiende? Necesitamos, hermanos, herreros para ganar la batalla. En Crónicas 12, del 24 al 37, Yamil lo puede buscar, por favor. Vamos a encontrar cómo la batalla se puede ganar con las espadas. Primera de Crónicas 12, 24. Del 24 al 37. Son varios versículos. ¿Lo leo yo o lo leo usted? Sí, no importa. NBI. Capítulo 12, 24. Dice así: de Judá 6.800 hombres armados de lanza y escudos diestros para la guerra. De Simeón 7.000 guerreros valientes. De Leví 4.600 y 3.700 aeronitas con Joyada, su jefe, y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3.000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20.800 hombres valientes famosos, con sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 200.000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar al rey David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, ojo, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50.000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel a favor de David. De Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28.200 guerreros listos para el combate. De Aser, 40.000 hombres aptos para la guerra. De las tribus de otros lados de Jordán, es decir, a Rubén y Gad. De la media tribu de Manasés, 120.000 hombres equipados con todo tipo de armamento. ¿Quién fabricó esos armamentos? Aquí estaba David como rey. ¿Se dan cuenta que el rey Saúl comete un error, desobedece a Dios, trae consecuencia? La consecuencia principal es que pierde los herreros y él tenía una cantidad de hombres, pero no tenía armamento. Pero cuando David vence y restaura a Dios en Israel, se restauran los herreros y miren la cantidad de hombres preparados para la guerra. Y ahí sale que algunos incluso eran preparados para leer los tiempos. Hoy en día, hermanos, ¿quiénes leen los tiempos en nuestras congregaciones? Los profetas. Tenemos primeramente la profeta mayor y tenemos a los hermanos que profetizan, que profetan. Hermanos, son herreros que forjan espadas para preparar al ejército de Dios para la batalla. Y nuestra batalla es ir y hacer discípulos a las naciones.
Esa es nuestra principal batalla. Ese es el objetivo principal de esta guerra. Y que más encima es una guerra ya ganada porque Jesucristo ya tiene la victoria. ¿Por qué permitir entonces que el enemigo corte? Y es ahí donde actuamos nosotros. Es ahí donde nosotros decimos, Señor, estoy dispuesto a ser tu herrero, a ser forjado, a ir y obedecer tu palabra. Quiero ser parte de ese ejército que aparece, que son diestros para usar todo armamento. La circunstancia que se presente en el momento, Dios nos va a dar la herramienta necesaria, la palabra precisa, el versículo preciso, el abrazo puntual. Tan simple que es un abrazo, imagínense. El momento exacto cuando orar. Y aunque estemos atribulados, como dice la Escritura, aunque estemos pasando por valles de sombra y de muerte, si nosotros somos herreros que aprenden a forjar las herramientas que Dios nos entrega, ya sean nuestros dones, ya sea discernimiento, ya sea don de profecía, ya sea lo que sea que Dios nos haya entregado a cada uno de nosotros, si aprendemos a forjarlos, pero con los forjadores, con los herreros del pueblo de Dios y no con los del enemigo, le aseguro que saldremos siempre victoriosos, porque nos pararemos delante del enemigo con las armas necesarias, porque más encima Jesús ya lo derrotó. Nosotros lo único que tenemos que hacer es saber usar las herramientas, como dicen, ser instrumentos de paz. Todo lo que Dios nos ha entregado a través del conocimiento de la Escritura, de los dones, de la oración, del tiempo que uno pasa con Dios, son momentos donde uno pesca la piedra de afilar y le saca filo a esa arma, a ese utensilio. Porque, ojo, la Escritura cuando está hablando aquí en Samuel, no solo se da cuenta de que los filisteos le sacan porque no quieren que forjen espadas, sino que también el pueblo necesitaba esos utensilios de, como le dije delante, de plantación, de agricultura, y no solo de agricultura, sino que otros utensilios de metales que usaban para su diario vivir. Entonces, no solo vamos a ir a la guerra con nuestros utensilios o con nuestras armas, sino que constantemente, día a día, cada momento, minuto a minuto, estamos necesitando utilizar todo aquello que Dios nos está entregando, todo aquello que Dios nos ha puesto a disposición y que nosotros solo debemos hacer uso de ellos y no permitir que el enemigo los robe. En 2 de Corintios, capítulo 10, del verso 4 al 6 dice lo siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Se da cuenta? En esta versión dice razonamiento humano. No está diciendo que el razonamiento o el pensamiento humano sea completamente negativo, sino que aquel pensamiento que se levanta en contra de Dios, si nosotros no tenemos afiladas nuestras herramientas, no con las cosas del mundo, nunca vamos a poder hacerle frente. Y lo más probable es que cometamos errores. Errores que lo único que hagan es alejar a las personas del Evangelio en vez de acercarlas. Yo personalmente, hermanos, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser un herrero y a ser forjado al mismo tiempo.
Ayúdame a preparar esas herramientas, esas armas que son necesarias cada día, en cada momento y en cada lugar. A tener el amor necesario en su momento. A ser firme también cuando debo serlo. A saber primeramente que solo tú, Señor, das la victoria. Pero también a tener una respuesta clara a las preguntas y a las interrogantes, porque tengo que ir y hacer discípulos a las naciones. No saco nada, hermano, y perdóneme que lo diga, no saco nada con afilar las herramientas si no las ocupo. Ese es otro tema. Y con esto finalizo. Lo que estamos viendo aquí en Corintios, usamos las armas poderosas de Dios. Usamos, utilizamos, no las guardamos. Hermano, no sacamos nada con ser el santo más grande, ser el profeta más grande, tener la revelación más grande, conocer la escritura de tapa a tapa, caminar en una nube y estar por encima del cielo, creyéndonos los super espirituales, si no utilizamos nuestras herramientas en amor al prójimo. Porque seguiremos siendo como el pueblo que afila sus herramientas donde el enemigo. Y eso no lo podemos permitir. Debemos restaurar nuestras vidas como lo hizo David. Si alguna vez hemos fallado, si alguna vez, y al igual que Saúl, hicimos actos que no trajeron consecuencias, Dios dice que ha levantado a otro que ha restaurado el reino. Y en nuestras vidas ya debemos matar a ese Saúl que se ha equivocado y debemos restaurar a ese rey David que trajo de nuevo la obediencia del pueblo a Dios. Y por eso las consecuencias de tener un pueblo próspero, grande, armado, y no solo armado, sino con la capacidad de usar ese armamento, dispuestos para la batalla. Vuelvo a decir, hermanos, ocupemos estos utensilios, estas herramientas de paz, herramientas de amor. Seamos instrumentos afinaditos. ¿Se entiende? No, que este hermano es instrumento, pero si dispara cualquier cosa, el instrumento está en cualquier nota. Y un instrumento desafinado no suena bien, no es armónico. Seamos instrumentos afinaditos de parte de Dios. Seamos instrumentos afinaditos para el amor al prójimo. Yo creo que Dios nos está invitando esta mañana a que nosotros cada uno hagamos un compromiso, primeramente, de entregar nuestras vidas 100% a Dios en toda área, pero no para tener el beneficio propio, sino que para amar al prójimo. Si tenemos un vecino que no nos hemos hablado porque tenemos discusiones, tenemos problemas, vamos a hablar, a pedir perdón, a hablarle una palabra de amor. Tenemos un familiar que estamos molestos, enojados, perdonemos, aprendamos a perdonar. Pidamos perdón si nos hemos equivocado. Entreguemos el mensaje correcto del Evangelio. No nos neguemos nunca a orar cuando es necesario por otra persona. Entreguemos nuestras vidas a nuestras familias, a nuestra comunidad, a Cristo. Hagámoslo con el amor que corresponde. Eso es ser un forjador de Cristo. Yo los invito a ser forjadores de Dios. No importa lo que haya pasado. Cuando una herramienta, espada o lo que sea que el herrero esté forjando, a veces la herramienta se rompe. Y el herrero no desecha el material. Lo vuelve a tomar y empieza de nuevo, desde cero. Este es el momento para que dejemos que Dios moldee nuestras vidas, seamos un herrero, no desechemos a nada ni nadie.
Amado Dios, vamos ante tu presencia, Dios, dándote gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres, Padre, que nosotros entendamos que todo está en tus manos, Señor. Que nosotros lo único que debemos hacer es no permitir que se nos arrebate esas herramientas que tú nos has entregado, Señor. Que debemos ser forjadores de espada, forjadores de amor, instrumentos de paz, Señor, herreros. Que levanten un pueblo que tenga las capacidades necesarias para ir a la batalla constante y diariamente, Señor, porque sabemos que tú nos das las victorias. Padre, perdona, Señor, si nosotros muchas veces hemos pensado que no somos útiles para tu servicio, pero tú nos vuelves a reparar, tú nos vuelves a forjar. Si tienes que empezar de cero lo harás en nuestras vidas, Señor, hasta que tengamos el filo adecuado para hacer herramientas, Señor, necesarias a la labor que tú quieres que nosotros hagamos. Así nosotros también ser forjadores de espadas, Señor, a quienes hablamos, a quienes predicamos, con quienes nos desenvolvemos, Señor, con todos aquellos que nos rodean, con quien tenemos la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a ser buenos herreros. Que la gente tenga necesidad de buscar al herrero del pueblo de Dios y que no busque afuera, Dios. Ayúdanos a ser, Señor, atrayentes para aquellos que necesitan ser forjados, Padre. Y nosotros aprender, Señor, a guiarlos para que te busquen a ti. Así como tú nos revelaste una vez en nuestras vidas, Señor, lo maravilloso de tu poder y de tu Espíritu Santo, así nosotros queremos transmitir, Señor, esa presencia a todo aquel que nos necesita. Fuera, Señor, de todo pensamiento que cuestione la vida de otra persona, Señor. Todo prejuicio sea sacado, Padre, sin juzgar, sin condenar la vida de otro, Señor, mas entregar el amor tuyo, Señor, en su presencia y que cada uno entienda que lo más importante es tener una relación íntima contigo, Señor. Y que todo lo malo, todo aquello que no debe estar, eres tú, Señor, el que lo quema. Eres tú el que lo pasa por el fuego. Eres tú el que lo templa. Creemos, Señor. Creemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Creemos, Señor, que tú tienes, Padre, la dirección exacta, precisa para todos nosotros. Queremos adorarte